Durante las últimas décadas, los países que forman Asia Central no han estado bien. Durante más de 30 años, esta ha sido una de las regiones fronterizas más peligrosas, complicadas y fracturadas del planeta. Pero esa historia es, historia. En marzo de 2025, Uzbekistán, Kirguistán y Tayikistán firmaron un tratado histórico que logró lo imposible. Arreglaron el mapa. Hoy vamos a descubrir cómo estos tres países finalmente desataron la frontera más enredada del mundo. Y todo empieza con su geografía física combinada. Empecemos con la escala de la región. Kirguistán y Tayikistán están dentro de lo que se conoce como el techo del mundo. Están dominados por dos enormes cordilleras, el Tian Shan y el Pamir, respectivamente. Son picos que superan los 7.000 metros, lo que también significa que estos dos países son las torres de agua de Asia Central. Su geografía está definida por roca, hielo y valles estrechos y sinuosos, que mantienen comunidades aisladas. De hecho, el 93% de Tayikistán es montañoso, y Kirguistán no se queda muy atrás. Para ellos, la tierra plana es el recurso más valioso que tienen. Luego está Uzbekistán. Mientras sus vecinos orientales rozan el cielo, Uzbekistán es bastante plano. Se encuentra río abajo, esperando el agua que se derrite de esos glaciares kirguises y tayikos. Pero al ser plano, Uzbekistán concentra la mayor parte de las tierras cultivables y los centros de población. Esto significa que es geográficamente vulnerable porque depende por completo del agua que se origina fuera de sus fronteras. Y aquí es donde la geografía se complica. Es la característica que los une a todos, el Valle de Fergana. Si hay un elemento geográfico en esta historia con energía de protagonista principal, es el Valle de Fergana. Imagina una enorme cuenca fértil con forma de almendra, de unos 300 kilómetros de largo. Es un oasis de increíble productividad agrícola, rodeado por amenazantes cordilleras en todos sus lados. Geográficamente es una unidad coherente, un sistema cerrado. Los ríos fluyen hacia él, los cultivos crecen en él y la gente, vive y cultiva en él. Pero aquí está el problema. La entrada al valle es estrecha, controlada en parte por Tayikistán. Las tierras altas que lo rodean pertenecen en su mayoría a Kirguistán, y el fondo fértil y plano donde se cultiva la comida pertenece sobre todo a Uzbekistán. Esto es una pesadilla logística. Durante mucho tiempo, si eras un camionero que intentaba ir de una parte de Uzbekistán a otra, podías tener que cruzar una cordillera y conducir por otro país solo para seguir en terreno plano. Si eras un pastor kirguizo, tus pastos de invierno podían estar separados de tus pastos de verano por un pueblo tayiko, que se encuentra justo en medio del único valle transitable. La geografía ignora las líneas políticas del mapa. El río Sirdaria no se preocupa por la soberanía. Fluye desde las montañas kirguisas hacia los campos de algodón de Uzbekistán. Las montañas no se preocupan por los tratados. Crean corredores naturales que obligan a la gente a entrar en espacios ajenos sin importar su pasaporte. Esta realidad física es lo que hace única a esta región. En muchos sentidos es una civilización hidrológica donde los países río arriba, Kirguistán y Tayikistán, tienen el agua pero poca tierra, y el país río abajo, Uzbekistán, tiene la tierra pero necesita el agua, lo que significa que están atrapados en un abrazo geográfico del que nadie puede soltarse del todo. Durante décadas vimos este mapa y era un desastre. Había enclaves dentro de enclaves, carreteras que cruzaban fronteras 4 veces en 16 kilómetros y pueblos divididos por la mitad. Así era simplemente una zona de desastre geográfico permanente. Pero el paisaje físico no cambió en marzo de 2025. Las montañas no se movieron, los ríos no cambiaron de curso. En cambio, las fronteras históricas que se habían trazado originalmente, después de décadas de confusión, empezaron a suavizarse. Para entender por qué el Tratado de Cuyan de 2025 es casi un milagro, tenemos que mirar el desastre que solucionó. Y para hacerlo, tenemos que viajar a una época en que las fronteras en Asia Central eran más bien sugerencias que líneas en la arena. Durante siglos, si vivías en el Valle de Fergana, tu identidad no estaba definida por una bandera nacional. Estaba definida por tu estilo de vida. ¿Eras un habitante de ciudad sedentario que cultivaba y comerciaba? ¿O eras un nómada que recorría las montañas con sus rebaños? Uzbeco y tayiko eran distinciones lingüísticas, claro, pero no eran pasaportes. Un comerciante de habla tayika en Bujará tenía más en común con un comerciante de habla uzbeca en Kokand que con un nómada que vivía en las montañas del Pamir, en el sureste del actual Tayikistán. Luego llegó el Imperio Ruso en el siglo XIX, pintando toda la región con un solo color amplio, Turquestán. Pero con la llegada de la Unión Soviética en la década de 1920, la región fue dividida muchas veces. Esto ocurrió por un solo hombre, infame en la historia, Joseph Stalin. Ahora existe un mito popular en internet que dice que Stalin se sentó con una botella de vodka y un lápiz rojo, dibujando líneas torcidas a propósito, para asegurarse de que estos futuros países se odiaran para siempre. Una estrategia llamada divide y vencerás. La realidad es más complicada, y en cierto modo peor. Los planificadores soviéticos no intentaban crear caos, intentaban aplicar una lógica europea estricta a una realidad no europea. Querían crear repúblicas nacionales, una para los uzbecos, una para los kirguises y una para los tayikos.
enviaron etnógrafos al valle para contar a la población, preguntando cosas como ¿qué idioma hablas? Esta es una mentalidad muy europea porque los europeos, en gran parte a lo largo de siglos de conflicto, se dividieron según líneas lingüísticas y culturales. El problema era que el fondo del valle era una mezcla de pueblos agrícolas, de mayoría uzbecos y tayikos, mientras que las colinas estaban llenas de nómadas kirguises. Pero no se puede construir un país funcional que solo tenga picos montañosos, y no se puede construir un país agrícola sin fuentes de agua. Así que los soviéticos intentaron equilibrar dos cosas imposibles: etnicidad y economía. Entregaron el fértil fondo del valle principalmente a Uzbekistán, porque allí estaba la población agrícola uzbeca. Pero para dar a los nuevos Kirguistán y Tayikistán alguna posibilidad económica, tuvieron que concederles acceso a las tierras bajas y a los ríos. Esto obligó a los cartógrafos a dibujar largos y delgados dedos de territorio que se extendían hacia el valle, intentando conectar una aldea montañosa kirguisa con un mercado kirguiso en la llanura. Así nacieron los famosos enclaves, esas pequeñas islas de un país flotando dentro de otro. Lugares como Sok, Boruk y Shakimardan. Vale la pena señalar que al principio no se trazaron realmente como islas. En las décadas de 1930 y 50, las fronteras eran básicamente líneas administrativas internas, como la frontera entre Ohio y Pensilvania. No importaba si una carretera cruzaba de la República Soviética de Uzbekistán a la República Soviética de Kirguistán, porque todo era soviético. Estos enclaves surgían por intercambios informales de tierra. Una granja colectiva kirguisa podía decirle a una granja tayika: necesitamos más pasto para nuestras ovejas en invierno. Pueden quedarse con esta parcela para su algodón. Intercambiaban la tierra para que la economía funcionara, y los burócratas soviéticos locales lo aprobaban sin problema. Pero los mapas oficiales en Moscú no siempre se actualizaban para reflejar esos acuerdos informales. Boruk es el ejemplo clásico. Históricamente era un asentamiento tayiko, pero a medida que la población kirguisa creció y se estableció, Boruk quedó rodeado. No fue hasta después cuando la gente se dio cuenta: para salir de mi pueblo tengo que conducir por territorio extranjero. Entonces llegó la catástrofe para la región. En 1991, la Unión Soviética colapsó. De repente, las líneas administrativas invisibles se convirtieron en fronteras internacionales reales. Aquel terreno de pastoreo acordado por un apretón de manos ya no era una granja, era territorio de la República de Kirguistán. Esto significó la rotura de la infraestructura de la región. La Unión Soviética había construido líneas eléctricas, canales y carreteras como un solo sistema integrado, pero ahora estaba dividido entre tres gobiernos distintos, cada uno buscando su propia ventaja. Uzbekistán tenía la comida, Kirguistán tenía el agua y Tayikistán tenía la entrada al valle. Dejaron de compartir. Durante 30 años esto creó un desastre humanitario a cámara lenta. Los pueblos dentro de los enclaves quedaron prácticamente atrapados. Si Uzbekistán tenía una disputa con Kirguistán, cerraban la frontera, dejando a los enclaves sin comida ni medicinas. Esas tensiones no se quedaron solo en lo político, se volvieron violentas. A medida que la población crecía, el agua se volvía escasa. En abril de 2021 y de nuevo en septiembre de 2022, la región estalló. Lo que empezó como una disputa por una cámara de vigilancia en una estación de toma de agua se convirtió en combates de artillería entre los ejércitos de Kirguistán y Tayikistán. Tanques atravesaron pueblos que habían coexistido durante siglos. Cientos de personas murieron. Parecía que la profecía de divide y vencerás finalmente se había cumplido. El mapa estaba tan roto que la única forma de arreglarlo parecía la guerra. Pero tocar fondo a veces nos obliga a dar un paso adelante. La violencia de 2022 sacudió a los líderes de los tres países. Se dieron cuenta de que si no arreglaban las líneas del mapa, especialmente el problema de Boruk y los derechos del agua, arrastrarían a sus países a un estado permanente de guerra que ninguno podía permitirse. Esto nos lleva a marzo de 2025. Después de décadas de disparos, discusiones y bloqueos, los líderes se reunieron en la antigua ciudad de Kuyand para hacer lo imposible: arreglar las fronteras más complicadas de Asia Central. El 31 de marzo de 2025, los presidentes de Kirguistán, Tayikistán y Uzbekistán se reunieron en una ciudad que había visto imperios levantarse y caer durante 2000 años, Kuyand, en Tayikistán. Firmaron dos documentos: la delimitación final del punto triple, donde se encuentran las tres fronteras, y la declaración de amistad eterna de Kuyand. Ahora, amistad eterna suena a retórica diplomática típica, pero los detalles reales del tratado eran revolucionarios. No solo ajustaron la frontera, cambiaron de forma fundamental cómo interactúan estos países. El mayor obstáculo siempre había sido Boruk, ese enclave tayiko dentro de Kirguistán. Durante décadas, Tayikistán insistió en que no era un enclave, sino una península conectada al territorio principal. Kirguistán, sin embargo, insistía en que era básicamente una isla. Así que el tratado empezó como un intercambio doloroso pero necesario. Kirguistán aceptó transferir el pueblo de Dostuk, un pequeño
asentamiento que bloqueaba la carretera hacia Boruk, a Tayikistán. A cambio, Tayikistán cedió una cantidad equivalente de tierra, unas 190 hectáreas en las zonas de Razakov, a Kirguistán. Pero la genialidad fue la infraestructura. En lugar de solo intercambiar tierra, acordaron construir un corredor con estatus neutral. Es una carretera que conecta el enclave de Boruk con el territorio principal de Tayikistán. Técnicamente está en suelo kirguizo, pero se gestionaba de forma conjunta, permitiendo a los tayikos conducir a su enclave sin pasar por control fronterizo kirguizo y permitiendo a los aldeanos kirguizos cruzarlo sin ser detenidos. Ahora, ¿recuerdan la toma de agua de Golovno? ¿La instalación que inició el conflicto entre Tayikistán y Kirguistán en 2021? Probablemente no, porque esta historia casi no se cubrió en los medios occidentales. Pero el tratado aplicó una solución tan simple que resulta casi vergonzoso que muriera gente por ello. La dividieron por la mitad. El tratado establece una división estricta supervisada del flujo de agua al 50%. La instalación ahora está atendida por ingenieros kirguises y tayikos, uno junto al otro mirando los mismos medidores. Incluso dividieron físicamente las compuertas mecánicas. Kirguistán controla 1.5 compuertas y Tayikistán lo mismo. Y para asegurar que nadie haga trampa, instalaron medidores digitales que envían datos en tiempo real a Bishkek y Dushanbe. Si el nivel de agua baja, todos lo saben al instante. Mientras Kirguistán y Tayikistán realizaban el intercambio de tierras, el presidente de Uzbekistán estaba allí para cerrar la última pieza del rompecabezas, el punto triple. Es el lugar exacto del Valle de Fergana donde se encuentran los tres países. Durante años fue una tierra de nadie, de contrabando y cruces ilegales porque nadie podía ponerse de acuerdo sobre quién era dueño de qué arbusto. El Tratado de Kuyán fijó este punto geográficamente y lo marcó como un nuevo monumento de amistad. Pero aún más importante, Uzbekistán utilizó su peso económico para facilitar el acuerdo. Tashkent, la ciudad más grande y poblada de Asia Central, aceptó abrir sus enormes mercados a los productos de los pueblos fronterizos kirguises y tayikos, convirtiendo estas antiguas zonas de conflicto en nuevos centros comerciales. ¿Y actualmente cómo se ve el mapa de forma exacta? Visualmente solo parece un poco más limpio. Las islas siguen ahí, pero ya no están atrapadas. Las fronteras están mejor definidas y lo más importante, el alambre de púas está desapareciendo en favor de vigilancia digital y puestos de control abiertos. Pero el mayor cambio es psicológico. Por primera vez en 100 años, un agricultor de Batken, Kirguistán, no se despierta preocupado de que su vaca provoque un incidente internacional. Un conductor en Isfara, Tayikistán, no tiene que pagar un soborno para cruzar una frontera. El Tratado de Kuyán no cambió las montañas, y la geografía del Valle de Fergana sigue siendo un nudo complicado. Pero al aceptar que no podían vencer a la geografía, estos tres países finalmente decidieron trabajar con ella, demostrando que incluso las fronteras más rotas del planeta pueden arreglarse si estás dispuesto a intercambiar un poco de tierra por mucha paz. Uzbekistán, Tayikistán y Kirguistán han fijado un nuevo estándar para resolver disputas fronterizas internacionales, pero eso no significa que todo vaya a ser sencillo. Seguramente habrá problemas y tropiezos en el camino. Aún así, en 2026 podemos decir que esto ha sido un paso enorme hacia la paz de esta región. Esta semana estoy en España, pero también sigo en África. Así es, voy al pequeño enclave africano de España, Ceuta, para entender por qué España tiene su propio Gibraltar conectado a Marruecos. Espero que hayas disfrutado aprendiendo sobre Uzbekistán, Kirguistán y Tayikistán. Si fue así, asegúrate de ver este video sobre la geografía extrema de Rusia. Gracias por verme. Hasta la próxima.